Buenas otra vez. En este vídeo os voy a intentar guiar un poquito con el ejercicio 1 de la tarea 2 de Excel, de la unidad 4. En definitiva, simplemente de leer el planteamiento de la tarea ya puedes más o menos deducir lo que se pide que hagas. Pero bueno, nunca está de más que es una pequeña ayudita suplementaria. Yo aquí no os voy a explicar los procedimientos para llevar a cabo la tarea, puesto que eso está explicado en los correspondientes videotutoriales. Os remito a ellos y os los tenéis que ver atentamente para poder hacer esta tarea. Pero sí que quiero hacer referencia a más o menos lo que se pide hacer, el resultado que se espera de este ejercicio, etcétera. Pues bien, lo primero que tenéis que hacer es descargaros un archivo que se llama Excel One. Y aquí veréis que tenéis una serie de datos de trabajadores contratados por un hotel en los últimos 4 meses de 2024. Entonces, con una serie de datos económicos de estos trabajadores del departamento de pertenencia, categoría, etcétera. Bien, lo que se pide con estos datos, ¿qué es? Es convertirlos, en primer lugar, convertirlos en tabla de Excel. ¿Cómo convertir unos datos en tabla de Excel? Eso ya aparecía en la tarea 1 de esta unidad, por tanto no vamos a entrar en eso. Pero sí que es verdad que os voy a mostrar el aspecto que tendrán estos datos una vez convertidos en tabla de Excel. Debería tener este aspecto. Por cierto, también es necesario aplicar el formato a los datos. Es decir, si tenemos aquí formatos, por ejemplo, fechas, que no están en formato fecha sino en formato general, tenemos que aplicar el formato fecha. El convertir los textos en tabla de Excel no va a aplicar ese formato, tenemos que aplicarlo nosotros. Entonces el aspecto final vendría a ser este. Os lo pongo también en un archivo de imagen o JPG, que es employees.jpg, ¿vale? Lo podéis consultar. Pues bien, a partir de esta tabla de Excel se trata de llevar a cabo dos tablas dinámicas. Las tablas dinámicas son instrumentos de análisis de datos por excelencia en Excel. ¿Y cuáles son esas tablas dinámicas? Pues son estas de aquí. También lo encontraréis en la tarea. Se trata de obtener una tabla dinámica que la primera de ellas nos presente los departamentos por fechas que han contratado trabajadores, es decir, agrupados por fechas, los departamentos que trabajadores han contratado, ¿de acuerdo? ¿Qué salario base máximo tienen los trabajadores por cada fecha, ¿vale? Y de cada departamento. ¿Cuál es su cotización media, el promedio de cotización a la Seguridad Social? Lo mismo por fecha y por departamento. Y qué salario líquido total cobrarán todos los trabajadores del departamento de compra y almacén, del departamento de ventas contratados en esta fecha, en esta, etcétera, por departamento y por fecha. En definitiva, esto es juega con todos los datos de esta tabla para realizar una operación con los datos numéricos referentes a salario base, cotización a la Seguridad Social y salario líquido total, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, lo que haría sería buscar todos los trabajadores de compra y almacén contratados el 4 del 12 del 2024, miraría cuál era su salario base y buscaría el máximo en compras y almacén, ¿de acuerdo? Lo mismo con ventas y marketing, etcétera, etcétera. De eso se trata las tablas dinámicas. Repito, os remito a los videotutoriales que explican tablas dinámicas, ¿de acuerdo? Y también tenéis que insertar un segmentador de datos, también está explicado en el videotutorial correspondiente, que nos permita básicamente filtrar la información que vamos a mostrar aquí por categoría profesional. Es decir, que en realidad aquí las únicas categorías profesionales que se nos están mostrando, aunque aquí no aparezca, son jefe de compras, jefe de ventas, vendedor comercial y comprador, ¿de acuerdo? Bueno, entonces si nosotros quisiéramos añadir auxiliar administrativo, yo no sé si hay algún auxiliar administrativo en todas estas categorías, pero tendríamos que añadir ir añadiendo momentito, vamos a deshacer exacto las categorías correspondientes y ver si se ha producido algún cambio. En este caso, mira, veis aquí cuando he cogido jefe de ventas ha variado la información, ¿de acuerdo? Bien, entonces voy a deshacer, voy a dejarlo como estaba, vale, así.
Y aquí también tenéis que insertar lo que se llama una escala de tiempo para poder hacer lo mismo que hacíamos con el segmentador de datos, pero referido a el tiempo al que acotamos los datos que queremos ver. Es decir, si ahora mismo queremos ver los datos de octubre, noviembre y diciembre de 2024, si yo quisiera ver solo los de octubre y noviembre, tendría que reducir esto y veis cómo cambia la información. Es decir, con esto lo que hacemos es filtrar por tiempo. Bien, igualmente hay un video tutorial que explica cómo se hace esto. Aquí abajo pues es otra tabla dinámica con diferente información, pero por lo demás la manera de realizarlo es la misma. Aquí lo mismo, tenemos dos segmentadores de datos a partir de diferentes campos que se encuentran en la tabla principal, ¿de acuerdo? En este caso sería grupo de cotización y departamento. Aquí tenemos departamento, ¿vale? Y tenemos también el grupo de cotización. Bueno, y finalmente aquí se nos pide que se haga un gráfico dinámico a partir de los datos mostrados en la tabla dinámica, ¿de acuerdo? Simplemente una vez realizada la tabla dinámica, hacer un gráfico dinámico es muy sencillo, únicamente luego hay que ocultar una serie de elementos que no me interesan, pero todo esto está también explicado en el video tutorial. Como veréis, si yo aquí voy cambiando las opciones del segmentador de datos por departamento, también me cambia el gráfico, puesto que está conectado con la tabla dinámica, que a su vez está conectada con el segmentador de datos. ¿Comprendéis? Bueno, pues eso, de eso se trata. Y eso sí, el aspecto final de las tablas dinámicas, de los segmentadores y del gráfico tiene que ser como el que os aparece en la tarea en el ejercicio 1, es decir, como esto. ¿Eso qué significa? Que no solo tenéis que limitar a hacer la tabla dinámica, sino que luego tenéis que modificar los textos de los cabezados de la tabla, aplicar formato a los datos, formato moneda, formato que sea, ¿de acuerdo? Y luego aplicar un diseño, de los de la pestaña de diseño. Aquí veis que se corresponde mejor con el aspecto final, que ya de tener la tabla dinámica. Ambas tablas dinámicas, segmentadores, escalas de tiempo, etcétera, tienen que hallarse en la misma hoja, un poquito separados para que se pueda ver cuál es cuál, ¿de acuerdo? Y se trata de eso se trata el ejercicio 1. Nada más, ya digo, por cuanto a los procedimientos, os remito a los videos tutoriales correspondientes. Hasta el próximo vídeo.